Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender acerca del yes o no question del verbo to be, también conocido como forma interrogativa del verbo to be, que usamos para preguntar o saber si alguien o algo es o está. Y tenemos que seguir la siguiente estructura gramatical para hacer preguntas. El verbo to be con sus tres formas, am, is, are, más plus subject, plus complement y plus question mark, que este question mark no debemos olvidarnos de poner para hacer una pregunta. También otro punto importante es que empezamos escribiendo con mayúscula y terminamos con el question mark. Entonces tenemos un ejemplo. Is she a new student? Entonces vemos que va el verbo to be con su forma is. She es el pronombre personal, es la tercera persona. Entonces a new student, complemento, es el complemento. Como su nombre lo indica, yes o no question, tenemos las respuestas que solo pueden ser con yes o no. Si es afirmativa, yes, she is. Y si es negativa, no, she isn't o no, she's not, dependiendo, como ustedes ya vieron en la clase anterior, que podemos contraer de dos formas, con el verbo to be y la partícula not, o con el pronombre personal y el verbo to be, y ahí ponemos la partícula not. Entonces, depende de cómo ustedes quieran responder. Tenemos otro ejemplo. Are they causing? Entonces, dependiendo si es yes o si es verdad, yes they are. Y si no es verdad, no they are. Entonces, otro punto importante es que en las yes o no question del verbo to be o en las preguntas de yes o no, necesitamos aumentar el tono de nuestra voz cuando hacemos una pregunta al final de la pregunta. Al final, porque en forma escrita una forma de identificar es el question mark, pero una forma de identificar en la forma hablada es aumentando nuestro tono de voz al final de la oración. For example, is she a new student? O are they causing? Entonces vemos que tenemos que aumentar nuestro tono de voz para identificar que es una yes o no question al final de la pregunta. Otra forma de transformar, porque a veces en los ejercicios que se nos presenta tenemos, dice, transforme esta oración afirmativa en pregunta. Entonces, tenemos que la oración afirmativa o affirmative sentence es she is a new student. Entonces, aquí está afirmando que ella es una nueva estudiante. Pero para hacer pregunta necesitamos cambiar a la estructura de pregunta, que es primero el verbo to be plus subject y plus complement y plus question mark. Entonces aquí transformamos una oración afirmativa a una oración interrogativa. Entonces vemos cómo podemos cambiar o hacer de la misma oración afirmativa, podemos hacer pregunta. Entonces solo es cambiando y conociendo las estructuras gramaticales. ¿Cuál es la estructura gramatical para affirmative sentence y la estructura gramatical para interrogative sentence? Pero en este caso es la forma fácil de identificar en la oración afirmativa dónde está el verbo to be o cuál es en este caso she is. Solo cambiamos de lugar, is primero y she que es subject después. Entonces es una forma fácil, diríamoslo así, para transformar una oración afirmativa
a interrogativa. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que si preguntamos con los pronombres personales he, she, it, we, you and they, tenemos que responder con ese mismo pronombre personal. He, por ejemplo, is he happy? Yes, he is. O no, he's not. Is she happy? Yes, she is. O no, she's not. Another example, are they happy? Yes, they are. O no, they are not, dependiendo de la situación o dependiendo que te pidan contestar en un ejercicio, por ejemplo. Pero no ocurre lo mismo con estos pronombres personales, con el pronombre personal I y con el pronombre personal you. Porque es una pregunta que estaría yo haciendo, am I happy? Pero estaría haciendo a alguien más y ese alguien te responde así, o tú tienes que responder en un libro o en un ejercicio así. Si está planteado la pregunta, am I happy? Yes, you are, o no, you're not. Esa sería la forma correcta de responder. Lo mismo ocurre con el pronombre personal you. Si tú preguntaras a alguien o está planteada la pregunta con you, are you happy? Entonces, ese alguien o tú tienes que responder en un libro, yes, I am, o no, I'm not. Entonces, es como que ese alguien te estuviera preguntando a ti, are you happy? Yes, I am, o no, I'm not, dependiendo de la situación o dependiendo que te pidan responder, si te piden responder con yes o te piden responder con no, porque si está planteado con yes, tú tienes que responder en la forma afirmativa, yes, you are, y si te piden responder con la forma negativa, no, you're not. Aquí tenemos ejemplos como son, are they on vacation? ¿Están ellos de vacaciones? Y respondemos de acuerdo al yes o no. En este caso vamos a responder yes, they are. Otra pregunta sería, am I a teacher? No, you aren't. La respuesta es negativa. ¿Soy yo una profesora? No, tú no eres. No, you aren't. Otro ejemplo es, ¿is he a doctor? ¿Él es un doctor? Yes, he is, es la respuesta. Otro ejemplo es, ¿is she from Italy? No. Respondemos no, she isn't. Entonces vemos que para hacer preguntas necesitamos seguir una estructura gramatical. Tenemos dos opciones de las respuestas, yes o no, porque este tema también es yes o no question del verbo to be en este caso. Entonces vemos que la respuesta puede ser yes o puede ser no, dependiendo de la situación. Bye bye. Thanks for watching. See you next class. Bye bye.